Ok, ya estamos en la segunda parte de las clases de guiones. Como les decía en la primera, era muy importante tener claro la idea, el tema, o sea, la visión del mundo y la sinopsis. Eso nos va a permitir desarrollar con más seguridad, con más certeza lo que queremos escribir. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es la creación del universo dramático que implica todo el engranaje que vamos a tener para contar nuestra historia, personajes, las situaciones, todo eso allí que compone este universo. Primordialmente vamos a hablar de los personajes también aquí. ¿Ok? Eh, Vamos a hablar de esto aquí, de los personajes. Supongamos que ya tienen clara la sinopsis. Ustedes van a hacer una lista de todos los personajes que quieran que estén en su película, en su serie. ¿Ok? Definieron que va el protagonista, que va la esposa, que va la hija, que va la abuela, que va el jefe. Tienen definidos quiénes van a estar articulando toda la historia. ¿Sí? Entonces, para la creación de nuestros personajes vamos a tener que definir 4 dimensiones de ellos, ¿sí? Este trabajo lo hacen para cada uno de los personajes. Premisa importante. Todo lo que ustedes creen en estas 4 dimensiones tiene que de cierta forma estar hilado con todo lo que va a suceder. Por ejemplo, si mi personaje principal es tímido, debe haber algún otro personaje en este universo que sea todo lo contrario, que haga que mi personaje pierda esa timidez, si es que la historia va por ese lado, ¿ok? Pero todo tiene que engranar, o sea, no va a haber, no debe haber una pieza suelta. Es como que vamos a construir un automóvil y todo lo que está allí no es decorativo, sino que es esencial para crear nuestro guión, ¿ok? Bueno, tenemos 4 dimensiones de los personajes. Es lo que se llama comúnmente como análisis cuadridimensional. Estas 4 dimensiones son la física, la psicológica, la social y la dramática. Vamos con la física. La física se refiere a todo lo externo que vemos de mi personaje. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo veo yo como guionista y cómo lo ve el mundo al personaje? Entonces vamos a definir la raza, la edad, la contextura, la forma de vestir, la forma de peinar. Esto no es aislado, no es que voy a definir que se peina para atrás con mucho gel porque yo quiero. No, hay una razón por la que ese personaje se peina así. Solamente piensen en ustedes. La forma de peinar que ustedes tienen eh, implica o tiene una razón por atrás. No sé, si ustedes se peinan, si ustedes se rapan la cabeza es porque, perdón, les da mucho calor, viven en una zona muy caliente y quieren andar fresco. Sí, hay un porqué de todo lo que hago y eso es lo que tenemos que siempre preguntarnos al momento de crear un personaje. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se viste así? Si yo me visto con ropa suelta o con ropa muy de casa, tiene un porqué. Si me visto con ropa de marcas, tiene un porqué. O porque soy millonario, tengo dinero, o quizás no tengo, pero me gusta andar a la moda. Siempre hay un porqué. Pero todos esos porqués se vinculan con otras razones que van a estar dentro del guión. ¿Ok? Esta es la primera parte. Creo que esta dimensión es la más sencilla de crear, porque es lo que visualmente nos aporta el personaje como información. Recuerden, mi personaje, ya desde el momento que lo vemos en el palco, en el escenario o en la pantalla, ya me está dando información. Si yo veo a un chico o una chica vestidos todo de negro con pulseras y el cabello aquí, ya me está dando la información de que es un chico o una chica emo y ya me está dando la información de cuáles gustos musicales, me está dando un poco la información de cómo es la relación con su familia. No me está dando la información completa
porque esa información que tengo solamente visual se basa un poco en el estereotipo que yo tengo respecto a esos personajes. Explico. Si yo lo veo así, yo digo, debe ser emo, pero quizás luego tú me explicas en la siguiente escena que no, que estaba disfrazado y que es actor y le tocó disfrazarse de emo. Pero luego a ese actor voy a verlo de cierta forma. No quisiera que le tenga miedo a la palabra estereotipo, porque en realidad todos somos un estereotipo. El problema de cómo se sataniza la palabra estereotipo, estereotipar, es porque lo asociamos con este término despectivo, como de hacer burla por las formas en las que ciertas personas o grupos de personas se comportan. No tiene nada de malo. O sea, un abogado siempre va a estar vestido de eterno al momento del trabajo. Eso ya es un estereotipo, pero eso no tiene nada de malo. Lo malo es hacer burla o tomar ese estereotipo para ofender, ¿no? Pero todos somos un estereotipo en sí. Los guionistas, los artistas, los cocineros, los arquitectos tienen cosas que los definen porque son un grupo, es un nicho que tiene ciertas características que lo definen como tal. O sea, yo no voy a andar con un metro en la mochila, con una regla y con unos planos, porque yo no soy arquitecto, pero sí voy a andar con una libretita o con un iPad o con algún libro que estoy leyendo, o si me explico, va por allí. Ok, pero siempre traten de dibujarlos desde la forma más clara posible para entender desde el primer vistazo que ustedes me muestran, ya sea en la obra de teatro o en el audiovisual, yo ya pueda como espectador entender quién es este personaje y qué me va a contar. ¿Ok? La parte psicológica y la social es para mí una de las más complejas de crear, pero también de las más importantes, porque esto de aquí es lo que define al personaje. A ustedes los define toda su bagaje psicológico y los define toda su historia social. ¿Sí? Somos en nuestro entorno, somos lo que somos ahora es producto de todo lo que hemos vivido. ¿Ok? Entonces, en la psicológica, nosotros vamos a definir los miedos que tiene mi personaje, los anhelos, los deseos reprimidos, los traumas y los tics, ¿sí? Ustedes van a ver, no es que tienen que estar todos esos de ahí, ustedes van a tener que analizar su personaje y dicen, sí, tiene un tic, pero no es necesario que tenga un tic. Si tiene un trauma, no es necesario que tenga un trauma, pero tienen que analizar qué cosas van a complementar mi historia y qué cosas son importantes al momento de contar mi historia, ¿sí? Entonces, si tiene miedo a las alturas y en un momento en la obra o en la película tiene que enfrentarse a saltar de un edificio a otro, eso va a beneficiar narrativamente, porque vamos a ver un personaje que está enfrentando un conflicto interno, ¿sí? Entonces, hay que pensar muy bien qué, qué, qué parte psicológica queremos contar. Y ustedes se pueden ir hasta muy atrás de la vida del personaje, ¿sí? Ustedes se pueden ir hasta el que nació, hasta cuando estaba en gestación, ¿sí? Pero no es necesario. Podrían irse muy atrás, pero traten de ir hasta el momento de la vida de ese personaje que me sirva narrativamente, porque hay cosas que de la infancia pudo vivir que no sirven narrativamente, ¿ok? Y recuerden como premisa que todo lo que vivimos antes determina cómo somos ahora. Si yo, no sé, fulano de tal, le tengo miedo a las alturas, es porque en un momento yo, no sé, casi me caigo de un edificio, ¿sí? Todas mis vivencias pasadas determinan lo que soy en el presente. Sí, recuerden, mis vivencias pasadas determinan lo que soy en el presente. Sí, los miedos, que si mis papás me abandonaron, que si fui hijo único,
que si fui hermano de 10, todo eso determina, porque si eres un hermano de 10, obviamente hubo muchos conflictos allí, porque eran muchas personas, pero si fuiste hijo único, también hay ciertos conflictos que tienes que resolver. Por ejemplo, social, quizás no fuiste un chico que tuvo esa facilidad para socializar porque eras hijo único, eso te hizo mezquino, eso te hizo muy caprichoso, no sé. Eso ya es algo que se va a determinar a medida que escribamos. Y también, recuerda, todo esto que escribimos está sujeto a ser borrado, porque si más adelante me doy cuenta que esa característica no sirve, tengo que borrarla y buscar otra que me ajuste más para que sea mucho más contundente lo que voy a escribir. Luego en lo social, esta parte, como les decía, también es importante porque el entorno nos determina, ¿sí? Toda la gente que está a nuestro alrededor también determina un poco nuestras características, nuestro comportamiento. Entonces, aquí debemos definir cosas como el lugar de nacimiento, el lugar donde estudió o estudia, el lugar su entorno familiar, laboral, etcétera, sus amigos, los lugares que frecuenta, las relaciones. Todos estos puntos determinan cómo yo me relaciono. Supongamos que soy un chico de un barrio pobre, que la mayoría de sus amigos están metidos en bandas. Eso me puede determinar para que yo como personaje en esta historia me meta en una banda o también no me meta, porque quizás mi núcleo familiar es tan fuerte y tan estable que me hace diferenciar a mí que meterme en una banda es peligroso. Pero si mi núcleo familiar está destruido, está quebrantado y yo psicológicamente estoy con una necesidad de afecto o de camaradería o de unión familiar, es probable que sea mucho más vulnerable a caer en una pandilla. Si se dan cuenta cómo algo social y algo de mi psicología determina las decisiones que yo vaya a tomar más adelante. Entonces, todo se alinea. El lugar de nacimiento no es lo mismo que mi personaje haya nacido, yo soy ecuatoriano, voy a poner el ejemplo así, que haya nacido en Quito, que es una ciudad fría, a una ciudad de la costa, que es una ciudad mucho más caliente. Entonces, hay diferencias culturales. No es lo mismo, para poner un ejemplo más global, no es lo mismo un chico colombiano que un chico ruso. Tienen historias completamente diferentes y por estereotipo, no digo que sea así, pero si vamos a hacerlo con un estereotipo, vamos a tener un chico colombiano que es mucho más divertido, que sabe bailar, que es mucho más, no sé, mucho más sociable, y vamos a tener un chico ruso que puede ser un poco más frío, más conservador, más cerrado a tener interacción con otras personas. ¿Ok? Si ven que un lugar de nacimiento determina, puede ser así tan distante como lo hicimos con Colombia y Rusia, o tan distante como de barrio a barrio, porque también pasa. Ahí hay sectores que se cruzan, sectores que son barrios pobres con barrios ricos y un personaje de un lugar y del otro lugar, a pesar de que estén divididos por una calle, se comportan de diferente forma porque sus historias y su entorno es diferente. El acceso a lo que tienen es diferente. Entonces, tu barrio te determina, tu familia, si es una familia numerosa, te va a determinar, si es una familia menor, también te va a determinar la forma en la que tú enfrentas la vida. Tus amigos igual, si tus amigos les gusta solo perder el tiempo, es probable que también estés perdiendo el tiempo, porque son chicos que eh, están pensando en otra cosa, en emprender, también va a determinar eso allí. No es regla, porque puedes romper el molde. No es que si tú vives en un barrio peligroso, vas a ser una persona peligrosa, porque eso también
o sea, ahí voy con que es un estereotipo malo, porque puedes tener ese estereotipo, pero también puedes romper el molde, ¿sí? No es que si tú te unes con, no sé, con em, personas que, no sé, les gusta emprender, como lo dije antes, tú vas a ser emprendedor, no, quizás eres otra cosa, pero tienes que saber por qué quieres contar una historia de amigos emprendedores y tú no vas a emprender. Tiene que haber un por qué este va a ser el diferente de ese grupo social en el que está, ¿sí? Y ahora en la parte dramática, no hacemos referencia a quién es mi personaje o cómo se va a sentir en la historia, que es como una gran confusión que hay. La parte dramática se refiere al rol que el personaje ocupa dentro de la historia. Por ejemplo, si mi personaje va a ser un padre, no solamente se va a quedar como padre, ¿sí? Porque así como tú y como yo, ocupamos varios roles en la vida que nos hacen que nos comportemos de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso de este señor que va a ser el personaje de padre, tiene el rol de padre, pero también puede tener el rol de amigo, ¿sí? Entonces, cuando es el rol de padre, es un tipo eh, que está pensando en cómo solventar la familia, cómo llevar dinero a la familia, bla, 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 pero con el rol de amigo lo podemos ver un poco más distendido, o si queremos que sea el rol de esposo, también lo vemos más cariñoso, cariñoso, violento, como lo quieras hacer en la historia, ¿no? Va a depender de qué quieres contar. Pero es importante que tengamos claro qué roles ocupa para que mi personaje no sea unidimensional, que es lo que muchas veces sucede. Decimos, mi personaje tiene mala suerte, y en todo el capítulo vemos eso y se pone medio cansón. Mi personaje va a ser solo madre y la vemos ahí siendo mamá, 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 o como por ejemplo en las novelas mexicanas o en los melodramas en general. El personaje de buena siempre va a ser buena, es buena, es buena hija, y ahí se mantienen durante 90 capítulos. Es un personaje malvado, entonces se mantiene allí, en, eso, en esa faceta, en ese rol. Debemos tener claro que hay muchos roles. Así como les decía, ustedes tienen varios, yo tengo varios. Tengo el rol de esposo, tengo el rol de hijo, tengo el rol de hermano, tengo el rol de este tipo que está haciendo contenido de guiones para quienes quieran escribir. Entonces, todo me enmarca de cierta forma. Por ejemplo, aquí trato de dar información precisa, pero no soy como me comporto con mis amigos. Con mis amigos puedo ser un poco más extendido, hacer una que otra broma, si podemos utilizar una que otra mala palabra, la podemos usar, pero aquí no puedo, porque este es mi rol como digámoslo así, como de docente, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros personajes. Tener en claro qué roles tiene para irlos acoplando y ponerle matices durante toda nuestra historia, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Esto es importante. Hay como un ejercicio que se llama capas de cebolla, que es para cada personaje, ¿sí? Visualicemos como que mi personaje fuera una cebolla y vamos sacando capa por capa, 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 hasta llegar al núcleo, ¿sí? Hasta llegar al centro de mi personaje, de la esencia de él, de ella, de cómo son, ¿sí? Entonces, para llegar a esto aquí es importante preguntarnos el porqué de las cosas. Mi personaje tiene miedo. ¿Por qué? Porque hace voy a reformular. Mi personaje tiene miedo a emprender. ¿Por qué? Porque en pandemia se gastó $15,000 y no quiere. ¿Por qué? Porque en ese momento creía que era un buen negocio. ¿Por qué? Porque el amigo
del colegio le dijo que ponerse un restaurante era buen momento. ¿Por qué? Porque él confió, porque eran muy buenos amigos. ¿Y por qué? Porque cuando él era niño, nunca tuvo un hermano y hicieron camaradería y se quieren de forma fraternal y confían mucho en ellos. Entonces, lo que hace el porqué es llegar de poco a poco a la esencia de mi personaje. Esto ustedes lo deberían tener claro para que a medida de toda la película, a medida de toda la serie, vayamos contando capa por capa, ¿sí? Ustedes van contando, sí, fue el amigo de él desde la infancia, ahí emprendieron y perdió el dinero, o sea, y van contando de a poco, ¿sí? Hasta llegar al por qué mi personaje está viviendo en toda esta confusión y entender por qué lo que planteamos al inicio, perdón, lo que planteamos al inicio, que era que tenía miedo a emprender, ustedes más adelante van a entender la razón de por qué tiene ese temor. Es un personaje que no quiere vincularse con nadie más. ¿Pero por qué? Porque resulta que a medida que sacamos las capas, acá hubo un trauma que se hila con las dimensiones que tenemos. Hubo un trauma en el que sufrió abandono por causa del papá, por causa de la mamá. Entonces, este miedo que me presentaste al inicio de la historia, que es este personaje que tiene miedo a vincularse sentimentalmente con las personas, tú me revelas el por qué más adelante al llegar a la esencia del miedo de ese personaje, al llegar a la esencia del personaje, ¿sí? Entonces, es importante que tengan claro qué capas quieren contar. Y todo siempre es preguntando el por qué. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como les decía al inicio, pueden llegar hasta un porqué infinito. Un porqué infinito. Pueden llegar hasta las vidas pasadas si quieren, pero siempre y cuando eso determine o sirva para contar mi historia. No es necesario irse tan atrás. Pueden irse hasta la adolescencia o quizás 3 días atrás. No hay una regla específica para definir las capas del personaje. Un personaje debe por lo menos tener estos 5 elementos, que es crear empatía, tener carácter, o sea, fuerza, un personaje muy bien definido. El carácter no significa, o como les dije, fuerza, no significa que mi personaje sea fuerte o débil, sino que esté muy bien construido, que tenga presencia. Presencia de un personaje fuerte o presencia de un personaje que sea débil, pero que se lo vea muy bien construido, contundente, ¿no? Debe tener carisma. Carisma no es que sea divertido, sino que sea él mismo, natural, así sea temeroso, así sea divertido, así sea amable, así sea gruñón. Debe estar muy apegado a lo que es, no tener como esos momentos de distorsión entre que uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿No era así el personaje y ahora cambió un poco? No. Esto aquí también me parece que es importantísimo que tenga incoherencias y dilemas. Nosotros somos incoherentes en la vida real, ¿sí? Tratamos siempre de alinearnos a lo coherente, pero siempre estamos en esa lucha. Ese es uno de los conflictos básicos del ser humano, ir navegando entre la coherencia y la incoherencia, ¿sí? Podemos criticar, no sé, a la gente, sí, se alimenta mal, pero nosotros fumamos, ¿sí? O, no, esa gente que se levanta tempranito a hacer ejercicio y nosotros no hacemos ejercicio. O sea, tenemos ciertas incoherencias en la vida que muchas veces esas incoherencias son solo nuestras, o sea, las sabemos solo nosotros, ¿sí? Porque no las estamos diciendo. Porque no son como abiertas a las otras personas de nuestro entorno. En el caso audiovisual, claro, tenemos que mostrarlas para que el público entienda cómo mi personaje es incoherente, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero sí
es importante poner un poco de incoherencia porque eso hace el personaje real, es lo que hace que mi personaje flaquee. Y como yo lo veo real y sé que mi personaje puede ser incorruptible, pero en algún momento siente la tentación de la corrupción, yo lo siento real, a pesar de que nunca acepte ningún acto de corrupción, pero solamente el hecho de que dude, yo como espectador siento que es real, porque eso es lo que nos pasa. O sea, ustedes y yo sabemos que no vamos a cometer ningún delito, ¿sí? Pero en la ficción, si mi personaje como que duda, o ustedes lo ponen a dudar, hace que tenga esa cierta empatía. O sea, sabemos que no, como les decía, no vamos a cometer ningún delito, pero quizás a muchas veces la gente ha dicho, no, si yo veo a alguien que le está pegando a alguien, yo voy y defiendo y me vuelvo loco, ¿sí? Eso hace que mi personaje, que es muy tranquilo y tenga ese disparador que hace que se debata entre la coherencia y la incoherencia, hace que sea real y el público lo acepte mucho más porque logra tener empatía, ¿ok? Y el deseo de mi personaje debe estar muy claro, es esa pulsión, eso que lo lleva hacia adelante. Lo que él quiere debe desearlo mucho para que el público entienda que eso que él quiere es de vida o muerte, ¿sí? Estos son los 5 elementos importantes para los personajes. Aquí vamos a analizar cómo cómo se engranan los personajes en esta serie que se llama Modern Family.